La historia de Emiliano Martínez en la órbita de River Plate es la prueba irrefutable de que, a veces, la solución ideal es económicamente inviable, obligando al pragmatismo por encima del capricho táctico. El uruguayo del Palmeiras no es solo un nombre en una lista, es el patrón de medida que Gallardo utilizará para evaluar a Fausto Vera a lo largo de la temporada. El fichaje de Vera ha resuelto la emergencia, pero no ha eliminado el deseo por Martínez. Hoy vamos a profundizar en el legado de los 5 uruguayos en River, el factor Uruguay que buscaba Gallardo, la estrategia de seguimiento que el cuerpo técnico de River mantendrá con el Palmeiras, el espionaje táctico, y la hipótesis audaz de que el Palmeiras podría necesitar vender a Martínez en el próximo mercado si no cumple ciertos objetivos deportivos. El uruguayo es ahora el objeto de deseo a futuro, la inversión pendiente del millonario. ¿Qué tan peligroso es para Vera saber que no fue la primera opción? ¿Y cómo impacta la figura de Martínez en la mentalidad de Gallardo para planificar la próxima Libertadores? Suscríbanse ahora, porque esta noticia es el análisis psicológico y estratégico de la sombra de Emiliano Martínez en el Monumental. El factor Uruguay y el legado histórico de River es el componente emocional de la obsesión por Martínez. River Plate ha tenido una historia rica y exitosa con volantes centrales uruguayos que han dejado una huella de garra, jerarquía y liderazgo. Desde Enzo Francescoli, aunque enganche, su figura es icónica, hasta Carlos Sánchez, aunque lateral barra diagonal volante, la garra charrúa, y campeones de Libertadores, el pasaporte uruguayo es sinónimo de carácter en el Monumental. Gallardo, que conoce profundamente esta mística, buscaba en Emiliano Martínez no solo al mejor pivote táctico, sino a un jugador con el ADN de liderazgo y entrega absoluta que el hincha valora. El hecho de que Martínez sea un jugador de selección, la celeste, amplificaba esta cualidad de jugador copero. Vera, aunque talentoso, carece de este componente emocional, charrúa, lo que lo pone en desventaja en la percepción del hincha y, en parte, del propio Gallardo. La estrategia de seguimiento de River con Martínez es el espionaje táctico. Aunque la negociación se cerró, el cuerpo técnico de River no ha archivado los informes sobre el uruguayo. Al contrario, mantendrá un seguimiento exhaustivo del rendimiento de Martínez en el Palmeiras a lo largo de la temporada brasileña. Esta evaluación constante tiene dos objetivos: confirmar la hipótesis, verificar si Martínez mantiene el nivel excelso que justificaba los 7 millones de euros. Presionar a Vera. Martínez será el estándar de calidad que Gallardo exigirá a Fausto Vera. Si Vera no rinde, la justificación para volver a la carga por el uruguayo en el próximo mercado será irrefutable. El Palmeiras sabe de este seguimiento y la presión interna sobre Martínez es máxima. El club brasileño debe demostrar que el jugador vale cada euro de la inversión inicial. La hipótesis de venta del Palmeiras es el pequeño rayo de esperanza de River. El Palmeiras es un club comprador y vendedor, que necesita rotar activos para mantener su salud financiera. Si Emiliano Martínez no se consolida como titular indiscutido en el once brasileño o si el Palmeiras no cumple sus objetivos, hipótesis, no gana el Brasileirao o queda eliminado prematuramente de la Libertadores, el club podría verse obligado a abrir la puerta de salida en el próximo mercado de pases para recuperar la inversión. En ese escenario, River Plate volvería a ser el principal interesado, pero con una ventaja clave. El precio de Martínez se habría devaluado y el Palmeiras estaría más predispuesto a negociar un préstamo con obligación de compra a un valor más realista, hipótesis, 5 millones de euros. La presión psicológica sobre Fausto Vera es un factor de riesgo interno. Vera sabe que llegó como el plan C, y que Martínez era el deseo innegable de Gallardo. Esta sombra de la primera opción puede ser un arma de doble filo. Motivación. Puede servir como un estímulo para que Vera demuestre que él era el jugador correcto para River. Ansiedad. Puede generar una presión excesiva que afecte su rendimiento en los partidos clave, especialmente en la Copa Libertadores. El cuerpo técnico de River tendrá que gestionar esta situación con cautela, dando confianza a Vera pero manteniendo alta la exigencia. El impacto en la planificación de Gallardo para la Libertadores es la mayor consecuencia del fracaso Martínez. Al no tener el 5 posicional puro, Gallardo deberá ser más conservador en los partidos de visita y en las fases de eliminación directa. El doble pivote Vera-Villagra es más vulnerable a la contra que la solidez que ofrecía Martínez, obligando a los defensores centrales a estar más atentos a la cobertura de los espacios. La ausencia de Martínez hace que el esquema táctico sea más dependiente de la posesión del balón y del éxito de la presión alta. La historia de Emiliano Martínez en River es el ejemplo perfecto de cómo el deseo táctico se somete a la realidad económica. River se resignó a la solución viable, Vera, pero mantiene viva la esperanza por el fichaje pendiente, Martínez. ¿Mantendrá Palmeiras su rigidez financiera si Martínez no rinde en la temporada brasileña? ¿O la presión de la hinchada de River y el deseo de Gallardo lograrán que el uruguayo vista la banda en el próximo mercado de pases? El 5 ideal de River sigue jugando en Brasil.
La historia de Emiliano Martínez en la órbita de River Plate es la prueba irrefutable de que, a veces, la solución ideal es económicamente inviable, obligando al pragmatismo por encima del capricho táctico. El uruguayo del Palmeiras no es solo un nombre en una lista, es el patrón de medida que Gallardo utilizará para evaluar a Fausto Vera a lo largo de la temporada. El fichaje de Vera ha resuelto la emergencia, pero no ha eliminado el deseo por Martínez. Hoy vamos a profundizar en el legado de los 5 uruguayos en River, el factor Uruguay que buscaba Gallardo, la estrategia de seguimiento que el cuerpo técnico de River mantendrá con el Palmeiras, el espionaje táctico, y la hipótesis audaz de que el Palmeiras podría necesitar vender a Martínez en el próximo mercado si no cumple ciertos objetivos deportivos. El uruguayo es ahora el objeto de deseo a futuro, la inversión pendiente del millonario. ¿Qué tan peligroso es para Vera saber que no fue la primera opción? ¿Y cómo impacta la figura de Martínez en la mentalidad de Gallardo para planificar la próxima Libertadores? Suscríbanse ahora, porque esta noticia es el análisis psicológico y estratégico de la sombra de Emiliano Martínez en el Monumental. El factor Uruguay y el legado histórico de River es el componente emocional de la obsesión por Martínez. River Plate ha tenido una historia rica y exitosa con volantes centrales uruguayos que han dejado una huella de garra, jerarquía y liderazgo. Desde Enzo Francescoli, aunque enganche, su figura es icónica, hasta Carlos Sánchez, aunque lateral barra diagonal volante, la garra charrúa, y campeones de Libertadores, el pasaporte uruguayo es sinónimo de carácter en el Monumental. Gallardo, que conoce profundamente esta mística, buscaba en Emiliano Martínez no solo al mejor pivote táctico, sino a un jugador con el ADN de liderazgo y entrega absoluta que el hincha valora. El hecho de que Martínez sea un jugador de selección, la celeste, amplificaba esta cualidad de jugador copero. Vera, aunque talentoso, carece de este componente emocional, charrúa, lo que lo pone en desventaja en la percepción del hincha y, en parte, del propio Gallardo. La estrategia de seguimiento de River con Martínez es el espionaje táctico. Aunque la negociación se cerró, el cuerpo técnico de River no ha archivado los informes sobre el uruguayo. Al contrario, mantendrá un seguimiento exhaustivo del rendimiento de Martínez en el Palmeiras a lo largo de la temporada brasileña. Esta evaluación constante tiene dos objetivos: confirmar la hipótesis, verificar si Martínez mantiene el nivel excelso que justificaba los 7 millones de euros. Presionar a Vera. Martínez será el estándar de calidad que Gallardo exigirá a Fausto Vera. Si Vera no rinde, la justificación para volver a la carga por el uruguayo en el próximo mercado será irrefutable. El Palmeiras sabe de este seguimiento y la presión interna sobre Martínez es máxima. El club brasileño debe demostrar que el jugador vale cada euro de la inversión inicial. La hipótesis de venta del Palmeiras es el pequeño rayo de esperanza de River. El Palmeiras es un club comprador y vendedor, que necesita rotar activos para mantener su salud financiera. Si Emiliano Martínez no se consolida como titular indiscutido en el once brasileño o si el Palmeiras no cumple sus objetivos, hipótesis, no gana el Brasileirao o queda eliminado prematuramente de la Libertadores, el club podría verse obligado a abrir la puerta de salida en el próximo mercado de pases para recuperar la inversión. En ese escenario, River Plate volvería a ser el principal interesado, pero con una ventaja clave. El precio de Martínez se habría devaluado y el Palmeiras estaría más predispuesto a negociar un préstamo con obligación de compra a un valor más realista, hipótesis, 5 millones de euros. La presión psicológica sobre Fausto Vera es un factor de riesgo interno. Vera sabe que llegó como el plan C, y que Martínez era el deseo innegable de Gallardo. Esta sombra de la primera opción puede ser un arma de doble filo. Motivación. Puede servir como un estímulo para que Vera demuestre que él era el jugador correcto para River. Ansiedad. Puede generar una presión excesiva que afecte su rendimiento en los partidos clave, especialmente en la Copa Libertadores. El cuerpo técnico de River tendrá que gestionar esta situación con cautela, dando confianza a Vera pero manteniendo alta la exigencia. El impacto en la planificación de Gallardo para la Libertadores es la mayor consecuencia del fracaso Martínez. Al no tener el 5 posicional puro, Gallardo deberá ser más conservador en los partidos de visita y en las fases de eliminación directa. El doble pivote Vera Villagra es más vulnerable a la contra que la solidez que ofrecía Martínez, obligando a los defensores centrales a estar más atentos a la cobertura de los espacios. La ausencia de Martínez hace que el esquema táctico sea más dependiente de la posesión del balón y del éxito de la presión alta. La historia de Emiliano Martínez en River es el ejemplo perfecto de cómo el deseo táctico se somete a la realidad económica. River se resignó a la solución viable, Vera, pero mantiene viva la esperanza por el fichaje pendiente, Martínez. ¿Mantendrá Palmeiras su rigidez financiera si Martínez no rinde en la temporada brasileña? ¿O la presión de la hinchada de River y el deseo de Gallardo lograrán que el uruguayo vista la banda en el próximo mercado de pases? El 5 ideal de River sigue jugando en Brasil.